Hola y bienvenidos. Hoy vamos a hacer algo súper práctico y la verdad muy necesario. Vamos a hacer un recorrido completo por el vocabulario del cuerpo humano en español. Piénsalo bien, es un vocabulario que usamos todos los días, imprescindible. Así que nos embarcamos juntos en este viaje, un tour anatómico de la cabeza a los pies para tener todas las herramientas que necesitamos. Seguro que a más de uno le ha pasado, o al menos se ha imaginado la situación. Estás de viaje, te empiezas a encontrar mal, te duele algo, y tienes que explicarlo en una farmacia, o peor aún, en una consulta médica. Es en ese momento cuando te das cuenta de lo importante que es tener las palabras exactas. No es un lujo, es una necesidad para sentirnos seguros y poder comunicarnos bien en situaciones que a veces son un poco estresantes. Bueno, pues esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Primero vamos a lo grande, el vocabulario esencial, de arriba a abajo. Después, algo clave. No solo es saber las palabras, sino cómo usarlas, así que veremos un par de reglas de gramática súper importantes. Luego nos metemos en algo muy práctico, cómo decir que algo nos duele. Y para la parte divertida, exploraremos expresiones curiosas y terminaremos con un pequeño desafío para que todo quede bien fijado. ¿Suena bien? Pues vamos allá. Muy bien, manos a la obra. Como hemos dicho, empezamos por el principio, o más bien por arriba del todo. Vamos a construir nuestra base de vocabulario con las partes de la cabeza y la cara. A ver, aquí tenemos la primera lista. Vamos a ir viendo cada palabra y prestando mucha atención a cómo suena. Tenemos la cabeza y la cara. Luego, los ojos. Ojo aquí, el sonido de la J en español es muy característico, viene de la garganta. No es un sonido suave, sino más bien como una hacha aspirada pero con más fuerza. Seguimos con la nariz, la boca, las orejas y llegamos a un punto interesante. El cabello y el pelo. Ambas se traducen como hair. ¿Cuál es la diferencia? Pues cabello es un poco más formal, se refiere casi exclusivamente al pelo de la cabeza. Pelo es la palabra de uso general, la que oiremos todo el tiempo. Y por último, en esta sección, los dientes. Una cosa que ayuda muchísimo a que las palabras se nos queden grabadas es buscar conexiones, pequeños trucos. Por ejemplo, la palabra diente. Seguro que todo el mundo ha oído la expresión italiana para la pasta, al dente. Bueno, pues literalmente significa al diente, porque la pasta tiene que ofrecer una ligera resistencia al morderla. Si conectamos esa idea, esa sensación de la pasta al dente, con la palabra española diente, es mucho más difícil que se nos olvide. Perfecto, pues ya hemos visto la cabeza. Ahora seguimos bajando. Vamos con el torso y los brazos. Aquí tenemos el brazo, los dedos, el pecho, la espalda y el hombro. Pero en esta lista hay dos cosas muy importantes a destacar. La primera, la mano. Sí, acaba en no, pero es una palabra femenina. Es una de esas excepciones que hay que aprenderse. Siempre la mano, una mano. Y la segunda es una curiosidad, la muñeca. Esta palabra significa wrist, sí, pero también significa doll, la muñeca de jugar. ¿Cómo sabemos a qué se refiere? Pues como casi siempre en español, por el contexto. Nadie va a pensar que te duele una muñeca de juguete. Y continuamos nuestro descenso. Llegamos a las piernas y los pies. Tenemos la pierna y luego el pie. El plural es los pies. Aquí hay otro truco fácil para la memoria. Pie en español suena igual que pie en inglés, la tarta. Así que podemos imaginarnos una tarta con forma de pie. Luego, una palabra clave es la rodilla. Atención a la pronunciación de la doble L. En la mayor parte de España suena como la I en yes. Rodilla. Después, el tobillo. Y para terminar, ¿cómo distinguimos los dedos de la mano de los del pie? Muy fácil. A los de los pies los llamamos literalmente el dedo del pie. Ahora que ya hemos visto el exterior, vamos a hacer un pequeño viaje por dentro, debajo de la piel, para ver algunos de los órganos y partes internas más importantes, por ejemplo, el cerebro. Esta palabra se parece mucho al término culto en inglés cerebrum, así que es bastante fácil de recordar. Luego el motor de todo, el corazón. También tenemos los pulmones para respirar, el estómago, donde va la comida, y la estructura que nos sostiene, el hueso, un vocabulario que es literalmente vital. Vale, ya tenemos una buena lista de palabras. Pero, ¿y ahora qué? Ahora viene lo más importante, aprender a usarlas bien. Porque saber las palabras está genial, pero saber construir frases correctamente es lo que de verdad nos va a permitir comunicarnos. Así que vamos a ver un par de reglas de gramática que son fundamentales para hablar del cuerpo. Esta es sin duda la diferencia más grande entre el español y el inglés en este tema. En español, casi nunca usamos los posesivos, mi, tú, su, para hablar de las partes del cuerpo. Suena muy raro, muy poco natural. En su lugar, usamos los artículos determinados, el, la, los, las. ¿Y cómo se sabe de quién es esa parte del cuerpo? Por el pronombre que acompaña al verbo.
Si digo me duele el brazo, el me ya deja clarísimo que el brazo es mío. Si digo lávate las manos, el te indica que son tus manos. La posesión ya está implícita. Esto está muy relacionado con lo anterior. Cuando hacemos algo a nosotros mismos, como peinarnos, ducharnos, cepillarnos los dientes, usamos lo que se llaman verbos reflexivos. La estructura es siempre la misma y es muy lógica. Primero, ponemos el pronombre que dice quién hace y recibe la acción. Me, te, se, nos. Luego el verbo normal, conjugado. Y por último, la parte del cuerpo con su artículo, como ya hemos visto. Así que la acción de I brush my teeth se construye paso a paso. A mí, me, yo cepillo, el qué, los dientes. Resultado, me cepillo los dientes. Pasamos ahora a algo que, como decíamos al principio, es súper útil en la vida real: saber decir que algo nos duele. Y para esto, en español, tenemos un verbo protagonista, un verbo especial que es fundamental dominar: doler. Muchísima atención aquí porque este verbo suele traer de cabeza a los estudiantes. La clave es olvidarse de la traducción directa. El verbo doler funciona exactamente igual que el verbo gustar. Pensemos en cómo decimos I like chocolate. Me gusta el chocolate. No decimos yo gusto el chocolate. Pues con doler es idéntico. No pensamos yo tengo un dolor en la cabeza, sino que la frase se estructura como la cabeza me está causando dolor a mí. La parte del cuerpo que duele es la que manda, es el sujeto. Por eso el verbo va en tercera persona. Y la persona que sufre el dolor se indica con el pronombre me, te, le, nos, os, les. Y aquí lo vemos perfectamente en acción. Esta es la regla de oro. Si lo que nos duele es una sola cosa, como la cabeza, usamos la forma singular, duele. Me duele la cabeza, te duele el estómago, le duele la espalda. Pero si lo que nos duele son dos o más cosas, como los pies, entonces el verbo tiene que ir en plural, duelen. Me duelen los pies, te duelen los ojos, le duelen las muelas. El verbo siempre, siempre, siempre concuerda con lo que causa el dolor, no con la persona que lo siente. Bueno, y ahora que ya controlamos lo básico y lo práctico, vamos a darle un poco de color al asunto. El español está lleno de expresiones que usan partes del cuerpo de formas muy creativas y que, si las traducimos literalmente, no tienen ningún sentido. Vamos a descubrir algunas de las más comunes y divertidas. Las expresiones idiomáticas o frases hechas son el alma de un idioma. Por ejemplo, si decimos que alguien habla por los codos, es una forma muy gráfica de decir que no se calla, que habla muchísimo. Otra muy común es echar una mano. No es que le lances tu mano a nadie, claro, es una manera coloquial y amable de ofrecer ayuda. Y una que me encanta, no tener pelos en la lengua. Se dice de la gente que es muy directa, que dice las cosas como las piensa, sin filtros. Y aquí tenemos tres más que son geniales. Tomarle el pelo a alguien. No es nada agresivo. Significa gastarle una broma, vacilarle un poco. Es el equivalente a pull someone's leg. Otra que se oye sin parar, sobre todo cuando hablamos de precios. Si algo cuesta un ojo de la cara, es que es carísimo, exageradamente caro. Y por último, si nos cuentan una historia o una excusa un poco rara, podemos decir que no tiene ni pies ni cabeza. O sea, que es absurda, ilógica, que no hay por dónde cogerla. Muy bien, hemos visto un montón de cosas: vocabulario, gramática, expresiones. Y ahora llega el momento de la verdad. Vamos a hacer una pequeña prueba, muy rápida, para ver si las ideas principales se han quedado bien guardadas en el cerebro. ¿Listos para el desafío? A ver, primera pregunta, un poco específica para poner a prueba la memoria de los detalles. De todos los dedos de la mano, ¿cómo se llama ese que es más gordito y que nos permite hacer pinza? Eso es, el pulgar. Perfecto si se ha quedado. Es una palabra muy útil. Y vamos con la segunda pregunta, esta vez del apartado de las expresiones curiosas. Si queremos describir a esa persona que no para de charlar, que lo cuenta todo, ¿qué frase hecha podemos usar? ¡Correcto! Hablar por los codos. ¡Fantástico! Se nota que se ha prestado atención. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido anatómico. Hemos construido una base de vocabulario muy sólida, de los pies a la cabeza. Hemos entendido las reglas clave para usar esas palabras como lo haría un nativo. Y además, hemos visto cómo el idioma juega con el cuerpo para crear expresiones llenas de ingenio. Y ahora, para terminar, lanzo una pregunta. Con todas estas nuevas palabras y estructuras, se abre un mundo de posibilidades. Así que, ¿qué es lo primero que se querrá expresar? ¿Un dolor? ¿Una rutina diaria? Quizás usar una de esas expresiones tan divertidas. El aprendizaje de un idioma es un camino, y hoy, sin duda, hemos dado un paso de gigante. ¡Hasta la próxima! You are doing great. Don't stop. Subscribe and watch the next video.
You are doing great. Don't stop. Subscribe and watch the next video.